Bienvenidos al Salir del Aula, un podcast hecho por y para profes. Aquí queremos compartir lo que normalmente surge en ratitos de pasillo. En este episodio abordaremos temas de actualidad, hablaremos con una invitada sobre la ley educativa y ofreceremos unas píldoras útiles, además de desmentir algún mito como en anteriores episodios. Dani, hemos llegado a ese momento del año en el que las salas de profes se llenan de preguntas como ¿y tú dónde vas a probar suerte? ¿Te vas a mover? ¿Cuántos puntos tienes? Exactamente. Se acerca el concurso de traslados, vamos a recordar qué es y a quién afecta. El concurso general de traslados es el procedimiento ordinario para que el profesorado funcionario de carrera, ya sea de secundaria, bachillerato, FP y EOI, pueda cambiar de destino definitivo. Eso es, Sofía. Como mencionamos en nuestro anterior episodio, en cuanto a OPOS, en este caso, conviene ir preparando ya la documentación. Aunque muchos apartados se valoran de oficio, hay méritos que dependen de la hoja de servicios, de la formación o incluso de títulos adicionales y ojo también con la preferencia de centros. Hay quien se precipita y no ordena bien sus peticiones y luego llegan los sustos. Lo ideal es planificar con calma, consultar el catálogo de vacantes del año anterior y hablar con compañeros que están en provincias o en esas especialidades. Así es. Además, en nuestro caso, la Consejería de Educación ha publicado el lunes 3 de noviembre la convocatoria de concurso de traslados del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria e Inspectores. El primer paso es grabar tus datos de participación y de petición de vacantes. Después debemos incorporar los documentos justificativos de los méritos que queremos que la Administración nos bareme en el ya mencionado en el anterior episodio REDOA, el repositorio aquel de documentos. Y el tercer paso sería acceder al formulario de solicitud y presentarlo de manera electrónica. Este año el plazo se abrió el 4 de noviembre y estará abierto hasta el 24 de este mismo mes. ¿Tú sabes si hay alguna novedad respecto a anteriores convocatorias? En realidad no hemos apreciado cambios con la convocatoria anterior. Eso sí, sin embargo, para aquellos profesores que no participaron el año pasado, existen algunas novedades importantes que conviene destacar. La primera novedad es la valoración de actividades de formación superadas. En esta convocatoria se pueden conseguir hasta 9 puntos que corresponden a 900 horas de formación acreditada. Genial, pues nos lo... Se ha incorporado la valoración de los certificados de competencia digital. Cada nivel adquirido son 0,5 puntos con la siguiente correspondencia. Nivel A1, 0,5 puntos, nivel A2, 1 punto y así sucesivamente hasta el nivel C2, que el máximo son 3 puntos. Todo está recogido en el anexo 1 de méritos y se trata de poner en valor la formación continua del profesorado, las competencias digitales que ya sabemos que hoy son esenciales en el ámbito educativo. Bueno, y ahora, si te parece, pasamos a otro tema que también está muy presente en el profesorado estos días, que es la acreditación de la competencia lingüística. Sí, porque sigue habiendo bastante confusión con este tema para acreditar los niveles B2, C1 y C2, que son exigidos para impartir áreas o materias en inglés, francés o alemán dentro del programa bilingüe. Recordemos que los requisitos están fijados y hay varias vías de reconocimiento. La primera es el certificado de las escuelas oficiales de idiomas. Después tenemos los títulos de universidades, tanto españolas como las extranjeras, pero reconocidas, ¿vale? Los certificados de entidades como Cambridge, Trinity, IELTS, TOEFL, Alliance Française, el Goethe Institute, etc., siempre que estén incluidos en la tabla de equivalencias del Marco Común Europeo de Referencia. Y luego está el British Council, que también es una entidad que reconoce los niveles Aptis B2, Aptis for Teachers C1, que desde ASPES tenemos un convenio de colaboración con descuentos que podéis consultar en la página web. Y además es importante, para aseguraros de que está bien las convalidaciones y vuestro título es válido, lo mejor es consultar la resolución anual y el reconocimiento de titulaciones que saca la Consejería en el portal de Educación. Ah, y otra cosa, para quienes estén preparando el examen, un consejo práctico sería el de mirar las escuelas oficiales de idiomas de Castilla y León porque suelen abrir todos los años pruebas libres de nivel. Además, acreditando un nivel B2 o C1, se puede optar tanto a plazas bilingües como participar en proyectos europeos o sencillamente sumar puntos en el baremo del concurso de traslados. Totalmente cierto. Y además no olvidar que esta acreditación también puntúa tanto en los procesos de estabilización como en interinidades. Así que quien no tenga destino definitivo merece la pena que se ponga a ello. En resumen, noviembre llega cargado de movimiento. Concurso de traslados, acreditaciones lingüísticas, plazos. Así que lo importante es estar bien informados y revisarlo todo con tiempo.
Y ahora vamos con la siguiente sección, charlas de pasillo. Hoy vamos a tocar un tema que nos afecta a todos, la LOMLOE, y lo que realmente ha supuesto para los docentes, los alumnos y las familias desde que empezó a aplicarse. Porque si bien la ley nació con la promesa de modernizar la educación, muchos profes sienten que su día a día se ha vuelto más complejo, entre hojas de cálculo, competencias clave, criterios de evaluación, plataformas digitales. Parece que la enseñanza se ha llenado de fórmulas, pero no sé si siempre de sentido. Para reflexionar sobre todo esto, está con nosotros hoy Alicia San Pedro, profe de Física y Química, miembro de ASPES y autora del artículo Docencia en tiempos del LOMLOE, que está publicado en La Opinión de Zamora, en la sección La Pizarra. Un texto que no deja indiferente a nadie porque da voz a una sensación que comparten muchos profes de que, bueno, la ley está más hecha para el papel que para las aulas. Con Alicia queremos entender cómo ha cambiado todo esto en la docencia y cómo se están viviendo estos cambios en los centros. Cómo podríamos mejorar el sistema educativo sin perder de vista lo esencial, que es el aprendizaje real del alumnado y la dignidad profesional del docente. Bienvenida, Alicia, y gracias por ayudarnos a ser el altavoz de muchos profesores y el sentir de muchos de ellos en cada trimestre, cada evaluación y cada clic en esos infinitos Excel. Bienvenida. Muchas gracias a vosotros por invitarme y por preocuparos de esta cuestión. Alicia, sabemos que tienes experiencia, además de como profesora, como jefa de estudios. ¿Nos podrías contar un poquito qué tal esta experiencia? Bueno, pues fui jefa de estudios adjunta durante 8 años y bueno, es verdad que es una experiencia agridulce, ¿no? Tiene momentos muy buenos y momentos también muy duros, pero yo creo que es algo por lo que debería pasar todo el mundo dentro del periodo de la docencia, por estar dentro de un equipo directivo, ver cómo funcionan los centros desde dentro, ver que no es nada fácil organizar, dirigir, todo ese trabajo es un trabajo muy difícil que muchas veces valoramos poco. Entonces yo creo que esa experiencia en ese sentido para mí ha sido muy gratificante porque ahora entiendo cómo funciona todo y creo que soy también un poquito más empática con los equipos directivos y con que se cometen fallos muchas veces y no se hacen aposta, ¿no? Claro, claro que no. Tengo aquí delante el artículo, Alicia, y veo que utilizas la palabra Frankenstein, ¿no?, para definir la ley. ¿Por qué? Bueno, eso es un meme de Maestra de Pueblo, que es una persona muy presente en las redes sociales, muy crítica con el sistema educativo. Cuando yo llevo en este negocio desde 2007 y he vivido un montón de cambios de leyes educativas. Cuando llegó la LOMLOE, la ley que modifica la ley de ordenación, decíamos, bueno, pues era una modificación, pero que ha supuesto un cambio de paradigma tan profundo que todavía estamos entendiéndolo. O sea, yo creo que es hora de que los gobiernos se sienten, hagan un pacto por la educación, hacen una ley educativa que supone un cambio, me parece bien, pero que lo hagan de verdad y que lo hagan con el consenso de todos y no a marchas forzadas, que entre la ley en vigor en septiembre, pero las instrucciones te las dan en febrero, en marzo, cuando ya has hecho una evaluación, pero sin saber cómo tenías que evaluar. Fue un despropósito ese curso, el 2022-23, en ese sentido, porque fue una normativa tras otra a lo largo del curso sin saber muy bien, todos como pollos sin cabeza, lo que había que hacer. Es que justo eso, hablas de evaluación y de burocracia. Es que un docente puede llegar a poner hasta 3.000 notas por evaluación. Repito, 3.000 notas por evaluación. ¿Cómo crees que esa carga administrativa afecta al día a día a los docentes? Bueno, pues afecta mucho porque la carga mental de un docente a la hora de evaluar todo lo que tiene que evaluar en su día a día, porque, a ver, la ley tiene una parte que está bien, ¿no? Que no todos son desventajas, ¿no? Está claro que esa forma antigua de evaluar de un examen y le pongo la nota y hago la media de los exámenes y ya está. No, hombre, porque un alumno tiene mucho más trabajo a lo largo del curso que un examen, ¿no? Entonces está claro que hay que evaluar todas esas cosas, pero hay que evaluar tantísimas cosas hoy en día diferentes, con unos criterios que muchas veces no entiendes ni la propia redacción del criterio, que supone una carga mental para el docente. ¿Y qué hago? ¿Cómo evalúo esto? ¿Cómo no lo evalúo? Que estamos todo el día pensando en cómo evaluar a nuestros alumnos de forma justa. Claro, los profesores estamos más pendientes de poner notas muchas veces de que casi que vamos a hacer en el aula. Sí. Estamos más pendientes de evaluar que de los propios contenidos, muchas veces. Claro, y esto nos lleva a la siguiente parte. Si las personas que estamos a pie de aula, como quien dice, estamos tan perdidos,
ni qué decir tiene de familias y alumnos que no entienden muchas veces este proceso. Entonces, ¿cómo crees que tanto centros como administración puede hacer más accesible toda esta ley para las personas que finalmente, familiares y alumnos, en definitiva, que son los que... Ya, bueno, me consta que se está intentando hacer por parte de los centros, se explica por parte de los centros y de los propios docentes, ¿no? Yo misma, en mi asignatura, lo intento explicar, pero claro, nosotros somos de secundaria, tenemos alumnos ya algunos bastante mayores que pueden intentar entender un poco de qué va el asunto. ¿Vale? Los de bachillerato más o menos, pero los que vienen de sexto, los que entran en el instituto, no lo entienden. Claro. Y veis que por mucho que se lo intentes explicar, es que es muy difícil de entender. Es que lo digo también en el artículo. Yo he vivido muchos cambios de ley. Nunca me han tenido que dar un curso de formación sobre cómo funciona una ley. Cuando sacaron los 2 cursos de formación, cuando empezó la ley, sacaron uno por dirección provincial en Castilla y León y otro del Centro Superior del Profesorado de Soria, que fue online. Se acababan las plazas. Claro. Se acababan las plazas porque es que nadie era capaz de entenderlo. Y nosotros somos docentes y tenemos una formación. Por eso te decía Pues que imagínate si nosotros estamos así... las familias y los alumnos. Es que es muy difícil de entenderlo. Y claro, la promoción del alumnado y la titulación, en el caso de cuarto de la ESO, está vinculada a todas estas cosas que estás haciendo día a día. Y son los primeros que lo tienen que entender, cómo funciona. Pero claro, si tú no lo entiendes bien, entonces ¿cómo se lo vas a explicar a ellos, que son los usuarios finales? Es muy complicado. Sí, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Claro, es que es muy difícil de entender. Entonces, claro, pues... Efectivamente, además hablas de un doble reto tecnológico, que sistemas como el Stylus y la doble autentificación de menores, ¿estamos realmente digitalizando todo o estamos haciendo cada vez la labor docente más complicada? Bueno, yo creo que ambas cosas a la vez, ¿no? Por un lado, la labor de docente se complica, ¿vale? Porque estamos usando la tecnología para hacer cosas que antes no se podrían haber hecho. Entonces, está claro que este tipo de evaluación en 1980 pues era imposible de llevar a cabo de una forma real. Entonces, la digitalización ha permitido poder hacer este tipo de evaluación con criterios, con competencias, que tiene cosas buenas, que no digo yo que no. Pero claro, a la vez nos ha complicado muchísimo más la forma de dar clase. Entonces están ahí las dos cosas. Pues sí, la tecnología nos ha permitido probablemente evaluar mejor a nuestros alumnos y evaluar de una manera más justa, ¿no? Pero por otro lado nos ha complicado muchísimo toda la forma de evaluar. Y luego las herramientas que te proporciona la Junta, algunas sí te ayudan, ¿vale? Han preparado el Excel para la evaluación, que al final te ayuda mucho, pero nos falta todo ese previo, ¿no? Porque en el Excel metemos la nota de los criterios, pero ¿cómo obtienes la nota de los criterios? Efectivamente. Porque ese es otro. ¿Y qué estamos haciendo los docentes? Pagar por programas de gestión privada que te ayuden a evaluar, pero nos estamos costeando en nuestros propios bolsillos. Que eso porque también no lo nos mencionas en el proporciona, artículo. claro, porque la Junta no nos ha proporcionado ninguna herramienta para evaluar nosotros, a nuestros alumnos. Tienes toda la razón. Entonces, al final, pues algunos centros sí que sé que subvencionan el aditio, le pagan las... No sé si se puede decir. Sí, se puede decir sin ningún problema. Te pagan las licencias del aditio, pero hay otros que no. Y entonces, pues cada profesor tiene que pagar sus euros muy bien pagados, por otra parte, porque si no, no sé cómo lo hace la gente. ¿Vale? Sí, que habría que mantener además un equilibrio. Claro, que no oye, puede pues ser, si te dicen que evalúes así, que te den las herramientas que te para den las evaluar herramientas. Y vale, no, es que estamos trabajando para hacer... Pero sí es que ya existen, ¿sabes? No sé. Sí, la rueda ya está inventada. La rueda pero ya está inventada. dame. Pues haberla tenido antes de empezar a evaluar así. O cógete una de las que ya existen, pero no me digas espérate 3 años, porque dentro de 3 años va a volver a cambiar la ley según vamos viendo que evoluciona. Entonces, todo esto. antes de que cambie, imagínate que vivimos en un mundo ideal y te pudieras sentar con los responsables de la consejería y pudieras transmitir algún mensaje del aula a, digamos, a las altas esferas. ¿Cuál sería? Por favor, sentaros con los docentes a hablar con ellos. Ya no digo con los equipos directivos, o sea, bajaros a ir a un instituto, ver cómo funciona, ver cómo da clase pues, unos cuantos profesores, preguntarle a los alumnos qué entienden ellos del Alumloe, si saben cómo les evalúan los profesores. Venid aquí y intentad entendernos a nosotros, porque nosotros estamos aquí intentando entender lo que vosotros habéis propuesto. Venid y miradnos por un agujerito
veis todo lo que está pasando. Qué importante sería que tuvieran un feedback real de lo que están haciendo, si funciona o no funciona. O sea, Claro, yo supongo que sí, que se reunían con gente, pero no creo que bajen a un centro, a uno rural y a uno de capital, ¿vale? Para que vean las dos vertientes y que se sienten también con los muchachos y les pregunten. Y ahora con yo las te familias. propongo el otro caso, hipotético también, pero imagínate que tú pudieras hacer algún cambio, ¿no? En relación a esto, pues para de alguna manera hacer que la evaluación y la burocracia que envuelve todo esto no eclipse lo que de verdad es importante, que es el aprendizaje del alumnado. ¿Qué cambios harías tú? Uf, ¿por dónde empezaría? Bueno, yo creo que estamos dando demasiada importancia a todos esos informes finales que dan mucho carga a los tutores, que ese es otro melón de las tutorías, y mucha información a las familias que tampoco son capaces de entender, ¿no? Tú le das un informe de lo que ha desarrollado, lo que no. Entonces yo creo que toda esa burocracia se podría eliminar de alguna manera y ceñirnos a la información relevante de verdad para el alumno, ¿no? ¿Por qué ha pasado? Bueno, en el caso de que haya aprobado todo, pues enhorabuena. En el caso de que haya fallado en alguna materia, ¿por qué? Pero dejarlo todo muy simple y muy cortito, ¿no? Esos informes de suspensos que se daban cuando suspendía la asignatura, que acababan todos, me imagino, en el reciclaje. Simplificar toda esa documentación. La documentación de final de curso. El final de curso en los centros es una locura. Consejo orientador para los de cuarto, los de segundo, informes de las materias que suspende, informe para tal. Todo eso lo tienen que simplificar. Porque a las familias tampoco les llega realmente. Das tanta información que lo más importante les cuesta que les llegue. Entonces, ahí... O sea, tomamos nota, simplificar, y además queda pendiente abrir el melón de las tutorías, sí. Eso que no está apenas reconocido, todo lo de las tutorías. Y para cerrar, vamos a intentar cerrar con un poquito de humor. ¿Alguna anécdota divertida que nos puedas contar de clase que te haya pasado en todos estos años o en el entorno del instituto? Así que con la LOMLOE o de otro tema, con lo que tú prefieras. Bueno, no es divertida, pero así a forma de anécdota. Nos vale como anécdota. No os vais a reír, pero por si os quedáis más tranquilos, después de todo esto, el año pasado mis alumnos de segundo bachillerato entendieron la LOMLOE. Bien. Les costó, pues es un logro por tu parte. Pero, bueno, por mi parte y por la de todos los profesores que trabajamos intentando Claro. que la entiendan, ¿no? Pero llegaron y dijeron, mira, Alicia, este examen es menos importante que el resto porque los criterios de evaluación tienen menos peso que en los exámenes anteriores. Oye, muy buen final. Y dije, pues mira. Todo el año trabajando para que al final lo entendiera. 2 años, porque era primero no. y segundo de bachillerato, pero... Mira, acabaron entendiendo. Muy bien. Pues terminamos con esta reflexión que nos deja Alicia, y es que ojalá detrás de cada ley haya una escucha real y activa de quienes están en el aula, que al fin y al cabo es quienes saben cómo se enseña, cómo se aprende y qué es lo que mejor va a ir para que el alumno avance. Muchas gracias, Alicia. A vosotros. Muchas gracias. Y llegamos a nuestra siguiente sección, Píldoras Útiles, donde os traemos herramientas digitales sencillas que hacen la vida docente un poquito más fácil. Sí, porque entre programaciones, actas y proyectos, toda ayuda es poca. Hoy os vamos a hablar de dos herramientas que, si no las conocéis, todavía os van a gustar. Una es Classroom Screen y la otra es Mentimeter. Que esto seguramente lo va a pronunciar mucho mejor Sofía que yo. Pues empiezo, Dani, si quieres, por Classroom Screen, que es una joya para gestionar el aula. Es una web que te permite crear una pantalla de control visual para el alumnado y, al fin y al cabo, para ti. Puedes poner un temporizador, un semáforo de ruido, una lista de tareas e incluso iconos de instrucción rápidas, tipo, pues estamos trabajando en grupo o silencio, por favor. Y además el semáforo de ruido es que funciona genial, porque puedes ajustar la sensibilidad del micro y cuando el nivel del ruido sube, pues la luz verde pasa a rojo y los alumnos lo ven y la verdad que sí que bajan automáticamente el nivel. Esta aplicación es práctica para profesores que no quieren complicarse con nuevas plataformas o nuevas contraseñas. Y además la segunda herramienta del día es Mentimeter, que esta es perfecta para darle voz al alumnado y conocer el clima o comprobar si han entendido los contenidos. Porque además con esta herramienta puedes lanzar preguntas interactivas, encuestas, nubes de palabra,
que aparecen al instante en la pantalla y visualmente quedan bastante chulas. Por ejemplo, si al final de la clase puedes preguntar qué parte del tema os ha resultado más clara o define con una palabra cómo te sientes hoy en clase. Todas estas palabras se agrupan en una nube y donde las más repetidas van saliendo más grandes. Es que está muy guay porque además de ser muy visual da muchísima información sobre si ha funcionado o no la sesión. Yo creo que es ideal para tutorías o debates o cosas así como romper el hielo, ¿vale? Y además es que si lo usas con un poco de humor y creatividad, pues engancha muchísimo. Tanto a alumnado como a profesorado, yo creo. De hecho, yo lo usé para repasar antes de un examen y fue todo un éxito porque les puse preguntas tipo quiz y se picaban entre ellos a ver quién acertaba más. Ya sabéis, ahora que hay que hacer un montón de malabares en clase y la gamificación total. Y bueno, vamos con nuestra última sección, mitos docentes. Bueno, el mito que hemos elegido para el día de hoy es algo de lo que se habla más allá de los muros de los centros y de hecho en el capítulo anterior tocamos el tema con nuestro compañero Fernando, que está de profe en visitante de Chicago, cuando nos contó lo de los iPad gratis. En este caso hablamos del mito «los profesores cobran mucho». ¿Qué hay de verdad en todo esto, Dani? La verdad es que de este tema hemos recibido bastante comentarios y vamos a intentar dar unos pequeños datos. Hablaba nuestro amigo Fernando de que en el estado en el que él está trabajando se cobra más del doble de lo que cobramos nosotros. Y si miramos en otros estados, por dar algún dato, como por ejemplo en California, se cobra más de $100.000. O sea, sí, da un poco de miedo y de vértigo. O en otros países como Canadá también son infinitamente superiores los salarios, pero si nos acercamos a nuestro entorno en Europa, la verdad es que no es muy diferente. En Alemania se cobra bastante más del doble. No vamos a hablar de países como Suiza o los países nórdicos, porque estos juegan directamente en otra liga. Y mucha gente nos podría decir que los estilos de vida o los niveles de vida son diferentes, pero es que lo que se invierte en España en educación está muy por debajo de la media europea. Es que lo que dices es cierto, porque sabemos que en España estamos en torno al 4,5% del PIB, mientras que hay países que están cerca del 8%. Y en inversión estamos muy por debajo de otros países del entorno, cuando realmente España tiene los resultados en educación mucho mejores que otros países. Y esto se debe en gran parte al trabajo de nuestros profesores. Es que eso es totalmente cierto. Y ya si entramos además en Castilla y León, es que estamos por la cola de comunidades autónomas en el tema salarial, mientras, sin embargo, los resultados de los informes PISA son los más altos de toda España. Entonces, algo no está bien. Desde luego. Entonces, bueno, como siempre, acabamos con algo que da mucho que pensar, que esperamos que llegue a oídos de quienes de verdad pueden cambiar esta situación. Y hasta aquí nuestro segundo episodio de Al salir del aula. De verdad que esperamos que os haya servido, que os llevéis alguna idea práctica y sobre todo que os sintáis un poquito acompañados en este camino docente. Volveremos en el próximo episodio, que viene cargado con más actualidad. Tocaremos temas como, por ejemplo, la carrera profesional versus los sexenios, por supuestísimo la convocatoria de oposiciones, además de consejos y testimonios. Muchísimas gracias por escucharnos y ya sabéis, seguidnos en redes, al loro con toda la actualidad docente y además podéis sugerirnos cualquier tema del que queráis hablar, porque al salir del aula lo hacemos todos. ¡Hasta pronto! Hasta pronto.